Katy nos dice, mi pastor, y cuando se dice que las mujeres no pueden predicar ni tomar púlpito. Bueno, es una mala interpretación, mi querida hermana Katy. Eso es una mala interpretación. Las mujeres, por ejemplo, como Priscila, que era la esposa de Aquila, ella era una mujer predicadora, sin duda. Absolutamente, eso no hay ninguna duda. Hay una mala interpretación de textos como, por ejemplo, que la mujer aprenda en silencio. Eso tenemos que entenderlo en un aspecto cultural. Cuando la iglesia nació, la iglesia en primer lugar se reunía en el templo. Después fueron expulsados del templo, claro, porque a los judíos no les hacía gracia que estos que seguían a Jesús se reunieran con ellos. Fueron expulsados del templo. Se vieron obligados a reunirse en casas, ¿sí? En casas. También se reunían en sinagogas. Pero no era costumbre, ya sea reunirse en casas o en sinagogas, que estuvieran todos en la misma habitación. No, porque los judíos, al igual que los árabes, oran arrodillados. Arrodillados, cabeza en el suelo, frente en el suelo. Entonces nos queda nuestra parte posterior apuntando hacia el cielo, ¿me entiende? Entonces se forman en filas. Esto es una cuestión cultural. Entonces no estaba bien visto, no era correcto que en el medio de la asamblea donde habían hombres también estuvieran mujeres. Por eso las mujeres se reunían aparte. Se reunían o atrás, ¿cierto? Separadas en otra habitación o separadas por alguna especie de biombo o algo, o en las sinagogas se las ponía atrás también separadas o en una especie de altillo que tenían algunas sinagogas. ¿Sí? Bien, entonces las mujeres siempre se reunían aparte por el tipo de culto. Cuando los hombres se agachaban, como se ponen así en fila, sin banca, sin silla, sin nada, eso lo tenemos hoy en día, por eso no tengamos nuestra mentalidad occidental. Entonces se forman así en filas y se agachan, entonces queda la cola para arriba, ¿sí? Usted me entiende, queda la cola apuntando al cielo. Entonces no está bien que estén mezclados hombres y mujeres, porque cuando usted se agacha y usted es varón, puede ser que tenga una dama delante suyo y eso queda realmente indecoroso, llamémoslo así, ¿cierto? Queda indecoroso. Entonces los varones se reunían en ese lugar y las mujeres y los niños se reunían aparte por el tipo y la forma de culto. Entonces, como estaban aparte, Pablo dice, aprenda en su casa. ¿Por qué? Porque si estando de allá atrás o en el altillo va a estar preguntando, interrumpe el orden del culto. Entonces es un tema del culto por la forma de culto que ellos tenían. Pero, por ejemplo, hay casos bien claros con nombre y apellido. Priscila predicaba la palabra, eso basta ver las cartas apostólicas, basta ver el libro de los Hechos. Es más, Priscila y Aquila, su marido, tenían una iglesia en su casa y ellos corrigieron nada más y nada menos que teológicamente a Apolos, que era un tremendo predicador. Dice que le tomaron aparte, le tomaron en plural aparte y le expusieron, ambos, Priscila y Aquila, le expusieron más exactamente el camino del Evangelio. Es decir, Priscila tenía un ministerio de enseñanza. Otro caso más, bueno, Febe, dice diaconisa de la iglesia en Cencrea. Febe era diaconisa. Y para los requisitos de los diáconos tienen que justamente saber de doctrina, saber retener la doctrina, saber transmitir la doctrina. Son los requisitos de los diáconos. Y en este caso Febe, una mujer, era diaconisa. Febo es sol, Febe es luna. Febe es nombre femenino. Así es que Febe era diaconisa de la iglesia en Cencrea, en la parte allí sur de Grecia, ¿sí? Allí. Bien, y está mencionada en Romanos capítulo 16. Así es que todo eso de que la mujer no puede enseñar es simplemente falta de mejor información, nada más, mi hermana. En nuestra iglesia, en la IEPI Bahía Blanca, las hermanas predican, ningún problema, asumen el púlpito. No le hacemos un púlpito abajo ni una mesita allá en el costado, no, en el mismo púlpito donde predico yo, predican nuestras hermanas y realmente hay hermanas que predican extraordinariamente. Tengo una pastora amiga allí en Chile, el matrimonio, ¿no? El pastor Moisés y la pastora Bertita, que yo en mi Facebook comparto cuando ellos tienen culto. Les aseguro que la pastora Bertita Jara tiene un don evangelístico y unas predicaciones tremenda. Tenemos una gran amistad con mi pastor Moisés y con mi pastora Bertita Jara, ellos son de Talca.
un ministerio de predicación tremendo. Así que no, ningún problema. Predique nomás la palabra, predique. Es distinto, es cierto, es ser el responsable máximo de la iglesia. Ahí sí yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que al frente debe haber un hombre porque el ungimiento pastoral siempre recae sobre varones. Ahí sí que no hay caso sobre mujeres. Pero en cuanto a la predicación, en cuanto a la enseñanza, no, ningún problema, por favor. Predique nomás, predique. ¿Qué más hay? Jorge Reyes nos dice, así es, amén, hay que obedecer y cumplir con lo que el Señor quiere entregar a su pueblo, amén. En la palabra se habla y se dice de una mujer que era diaconisa, amén, ahí está, bien, mi hermano Jorge también coincide conmigo, y no es porque coincida conmigo, es porque la Biblia lo dice. Se llamaba Febe, esa mujer era diaconisa en la iglesia de Cencrea, y cuando uno va a los requisitos de los diáconos y de las diaconisas, está claro que tienen que saber de doctrina, tienen que saber enseñar, tienen que saber retenerla. Bueno, son los requisitos, eso está en la Biblia, así es que no hay duda acerca de eso, ¿no? Y lo otro es orden del culto nada más. Cuando Pablo habla de esas cosas, habla del orden del culto, para que no se haga desorden, no porque tengan prohibido hablar. Las mujeres profetizaban en el culto, eso está clarísimo, ¿eh? Las mujeres profetizaban. Entonces, si una mujer tiene prohibido hablar en el culto, ¿y cómo hacían para profetizar? No, caeríamos en un ridículo. Está hablando de otras cosas, está hablando del orden del culto, de que tener cultos ordenados. Y por eso Pablo también en 1 Corintios 14 dice, Dios es Dios de orden, no de confusión. Ese es el punto, cultos ordenados. No es que, bueno, estamos en avivamiento y la gente se vuelve loca. No. La llenura del Espíritu significa control del Espíritu. La palabra para llenura es pleró, con doble O. Y eso se traduce por control del Espíritu. El Espíritu Santo ejerce control, no descontrol. La gente que se pone como loca y grita, parecen endemoniados, eso no es del Espíritu Santo, hermanos. No es del Espíritu Santo. Algunos lo llaman avivamiento. Bueno, póngale el nombre que usted quiera. Según la Biblia, eso está totalmente fuera de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es autoría del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se va a contradecir. Elena nos dice, me gusta su explicación, pastor, muy claro. Bueno, muchas gracias, mi hermana. Esperamos ser claros con la ayuda del Señor. Entonces acá tenemos el segundo milagro también en Caná de Galilea, ¿no? El hijo del nombre estaba, la primera predicación, ahí estábamos, se leyó y luego de exhortar le quisieron matar. Bueno, así es que hay problemas allí, ¿no? Hay problemas. Insisto en el punto, no siempre a la gente le va a gustar nuestra predicación. Bueno, hermano, ¿qué le va a hacer? Yo hace años que el Señor me ha llamado al ministerio de la enseñanza y sé que a muchos no les gusta la enseñanza. Y es más, dicen, no, porque la enseñanza apaga el espíritu. Pues, ¿qué cosa más ridícula? Estudiar la Biblia, que es lo que el Espíritu Santo ha dejado por escrito, ¿cómo puede apagar al Espíritu Santo? No entiendo yo cómo puede hacerse eso. ¿Cómo se puede amar a Neruda sin leer los libros de Neruda? ¿Cómo se puede amar a Shakespeare sin leer los escritos de Shakespeare? ¿Cómo se puede amar a Miguel Ángel sin admirar sus esculturas, quiero decir, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede amar al Espíritu Santo sin amar el libro que el Espíritu Santo ha inspirado? Bueno, son las contradicciones que tienen algunos hermanos que tienen que resolver en su propia mente, porque es un problema que tienen ellos, no nosotros. Bien. Después tenemos el llamamiento a tiempo completo de unos pescadores, Lucas 5. Gracias a mi pastor, dice allí Katy. No, predique, mi hermana Katy, no más predique, no hay ningún problema. Y a todas mis hermanas lo mismo, prediquen. ¿No? Hay hermanas realmente que predican muy, pero muy bien, muy bien. Yo escucho, en nuestra YEPI también tenemos hermanas. Fíjense que hay hermanas... no quiero dar nombres, ¿cierto? Para no olvidarme de algunos, pero tenemos hermanas que realmente predican muy bien, hermanas que se esfuerzan en la palabra, que estudian la palabra, que uno las escucha y sabe, no, acá hay preparación. Bueno, gloria al Señor por eso. Así que adelante, mis hermanas, prediquen la palabra nomás. El llamamiento a tiempo completo de unos pescadores, esto está en Lucas capítulo 5. Hay predicaciones y sanidades en Galilea varias. Sanó, por ejemplo, a un leproso, a un paralítico bajado por el techo en Capernaum. ¿Se acuerdan? ¿No? Rompieron el techo y bajan al paralítico allí, ¿no? El llamamiento de Mateo. Bueno, Mateo era publicano. Recuerde que publicano es una persona, digamos, sería hoy
una persona que cobra impuestos, ¿cierto? Alguien tan odioso, ¿no? Tan odioso. Bueno, Mateo era eso, Mateo era un publicano. Resulta que después en el listado de los discípulos vamos a ver que, Mateo trabajaba al servicio del gobierno romano, es decir, estaba a la orden del imperio. Era, entre comillas, era imperialista, podríamos decir, ¿no? Cobraba impuestos y a la vez estaba al servicio del imperio, el imperio romano. Y dentro de los discípulos el Señor elige a Simón el Cananista. ¿Se acuerda de ese nombre? Simón el Cananista, o también es llamado el Celote, con letra Z. ¿Y quiénes eran los cananistas? Era como que, vamos a suponer en términos así chilenos, Mateo es simplemente un ejemplo, que nadie lo tome a mal, por favor, para que usted me entienda. Mateo era bien pinochetista y Simón el Cananista era del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Imposible de que esas personas estuvieran juntos. Sin embargo, estos eran discípulos del Señor. Uno era pro el imperialismo y el otro era pro cubano, podríamos decir, para que nadie se me ofenda, ¿cierto? Uno era pro Estados Unidos y el otro pro Maduro. Uno era pro Trump y el otro era pro Nicolás Maduro. Una cosa. Pero fíjese cómo el Señor, ¿no?, va moldeando las personas y va cambiando las mentalidades, y las ideologías en Cristo caen para hacer de ambos un solo y nuevo hombre, un nuevo cuerpo en Cristo. Gloria al Señor. Ese es el punto, ¿cierto? Yo estoy buscando ejemplos antagonistas para que usted me entienda nada más, ¿cierto? Nadie se lo tome por otro lado, por favor. Pero para que veamos, ¿no?, cómo en el Señor pasan estas cosas. Claro, Mateo era eso. Mateo era publicano. ¿Qué era un publicano? Estaba al servicio del imperio. Y el Simón el Cananista, ¿qué era? Un extremista, que él buscaba el derrocamiento del gobierno romano. De hecho, los celotes, porque en algún momento a este Simón el Cananista, uno de los 12 discípulos del Señor, Simón el Cananista se lo conocía como celote, con letra Z, celote. Los celotes era un grupo que literalmente la palabra significa celosos, pero celosos, extremista, como diríamos en Argentina, extremista mal. Los celotes eran sicarios en realidad. ¿Qué es un sicario? Sicario viene de sica, era un puñal corto, era como una daga que ellos lo usaban bajo la manga. Un sicario era una persona que apuñalaba, es decir, ellos cometían crímenes. Ellos, donde encontraban un soldado solo por allí descuidado, ellos simplemente sacaban su daga, la sica, de allí viene el término sicario, y lo apuñalaban. O sea, Simón el Cananista, Simón el Celote, era esa clase de personas, era un extremista absoluto. Y Mateo era un colaborador del Imperio Romano. Bueno, son las cosas que el Señor hace, ¿no? Bien. Entonces allí viene el llamamiento de Mateo, también allá en el norte, en Galilea, ¿no? Jesús ahora está en la segunda Pascua, ahí tiene que, por supuesto, estaba allá en el norte, en Galilea, tiene que bajar hacia el sur, porque la Pascua se celebra ¿en dónde? En Jerusalén. Así que aquí hay una escapada hasta Jerusalén. Esto es Juan capítulo 5. Entonces usted va a Juan capítulo 5 y esa Pascua es la segunda Pascua dentro del ministerio del Señor. Dentro del ministerio. Obviamente que si él tenía como 30 años ya habían pasado como 30 Pascuas. Pero quiere decir que en su vida de adulto, en su vida ministerial. La primera fue en el año de oscuridad, donde él estuvo en Judea. Ahí pasó una Pascua, pero ahí no, ni chicha ni limonada. Es como que no hay mucho que decir ahí. Pero sí acá hay algo importante en su segunda Pascua. ¿Por qué? Porque él viene de Galilea, ahora ya viene más triunfante, más famoso, digamos, ¿no? Ya ha hecho muchas cosas. Desciende, baja hasta la parte sur, hasta Judea, está en la segunda Pascua. A propósito, el Señor, como él vino a cumplir la ley, él tiene que participar del ritual de la Pascua, es decir, él comió cordero con hierbas amargas, panes sin levadura, él hace todo el ritual. Nosotros no tenemos que hacer ese ritual, ¿cierto? Él nos dejó para nosotros el mandato de simplemente celebrar la Santa Cena con pan y con vino. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero. Como dice 1 Corintios capítulo 5, porque Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cuál es nuestra Pascua? Jesucristo. La cruz del Calvario es nuestra Pascua.
Por eso nosotros no tenemos que volver al ritual judaico. Esto ya lo hemos dicho muchas veces. Los creyentes no tenemos que volver al ritual judaico, para nada. Él está en su segunda Pascua, Juan capítulo 5. Allí en esta segunda Pascua él sanó a un cojo en el estanque de Betesda. ¿Se acuerda? Bueno, aquel cojo que llevaba como 38 años y nadie lo metía allí cuando el ángel removía las aguas, etcétera, etcétera. Bueno, esto sucede en la segunda Pascua. Estamos en el segundo año del ministerio del Señor, el año de la fama, el año de la popularidad. Sana al hombre de la mano seca, haciéndosela estirar, lo cual era pecado según los fariseos, ¿no? Ya que no se deben hacer trabajos en el día de reposo. ¿Cuál era el trabajo? El trabajo es que el Señor sanara. Ellos lo consideraban, eso es un trabajo. Este hombre en el día sábado anda trabajando, anda sanando. Pero es que el Señor no hacía ningún trabajo, Él simplemente daba una orden. ¿Dónde estaba el trabajo? Fíjese la tremenda hipocresía de estos sujetos, ¿no? De los fariseos. ¿Dónde estaba el trabajo? Si Él le dijo al hombre, extiende tu mano. Y a los fariseos les ofendía justamente esto. Porque ellos lo consideraban un trabajo. ¿Cómo va a andar sanando? Ellos vengan otro día para ser sanados. Qué tremendo, ¿no? Cuando la religión se aparta tanto de la palabra del Señor. Ellos eran muy religiosos. Sin embargo, tenían al Señor Jesucristo, tenían a Emanuel, Dios con nosotros, tenían el Mesías delante de ellos, presente allí en la propia sinagoga, y no lo reconocían. No lo reconocían, estaban tan habituados a sus cultos sin Dios, a su devoción sin el Señor, que no lograban reconocer al Señor allí en medio de ellos. A mí me hace pensar eso en el caso de la iglesia de la Odisea, ¿no? Allí la séptima iglesia de el libro de Apocalipsis, ¿no? Allí en el principio capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, donde el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nosotros muchas veces hablamos de ese texto aplicándolo a los incrédulos, pero ese pasaje está dicho a la iglesia, no a los incrédulos. Es decir, la iglesia de la Odisea es una iglesia como esta sinagoga. Hacen sus cultos, hacen sus cosas, tienen su devoción y todas esas cosas, pero el Señor está afuera. El Señor está afuera, el Señor no está allí en esa iglesia. Y el Señor golpea la puerta y le dice, ¿me dejan entrar? O sea, ustedes están teniendo un culto para mí, pero sin mí. Ustedes están haciendo canciones para mí, pero yo no estoy presente, pero yo no estoy siendo glorificado. Están haciendo en realidad cosas para ellos mismos. Pretenden servir a Dios, pretenden agradar a Dios sin Dios. Y eso es la tremenda tristeza, ¿no? Y la tremenda paradoja, la tremenda contradicción de la iglesia de la Odisea. Una iglesia que dice, nosotros no necesitamos nada, tenemos esto, tenemos aquello, tenemos otros, hemos enriquecido. Y el Señor le dice, tú eres un pobre, desventurado, ciego y desnudo. No tienes nada en realidad. Pero era una iglesia muy opulenta, ¿no? Una iglesia que en apariencia no necesitaba nada. Lo único que necesitaba de la iglesia es tener a Cristo. Y no lo tenía. Lo demás lo tenían todo. Como alguien dijo, ¿no? Era un hombre pero tan pobre que lo único que tenía era plata. Nada más. Qué pobreza, ¿no? Y eso es la iglesia de la Odisea. Una iglesia pero tan pobre que lo único que tiene es dinero. Nada más. Porque Cristo está afuera. Tremendo. Él sana, a este hombre de la mano seca, haciéndosela estirar allí, lo cual era pecado. No, vengan otro día para ser sanados. La sanidad es como si el Señor estuviera ejerciendo la medicina, ¿no? Él simplemente por su palabra los estaba sanando. Ni siquiera lo estaba tocando, ni ungiendo, ni nada. No le decía, pasen al frente ahora, y revoleaba la túnica así, se las largaba encima, como hacen algunos hoy en día. No, nada de eso. Le dijo, extiende la mano, nada más. O sea que, ¿dónde está el trabajo? No está haciendo ningún trabajo. Pero los ciegos, estos fariseos, ¿no? Les ofendía. Después tenemos la elección de los 12 apóstoles, luego de una larga noche de oración. En Mateo 10, esto vamos a leerlo, a ver qué lo coloca allí. Mateo 10, 1 al 4. Vamos. Preguntitas, vamos con las preguntitas. Nina nos dice amén. Mateo 10, 1 al 4. A ver, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Simón Pedro. Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo. Este Jacobo no es hermano del Señor, no es el escritor de Santiago, no.
¿Ven? Hay varios Jacobos, este no. Jacobo, hermano de Zebedeo, y Juan su hermano, es decir, Juan, ambos hijos de Zebedeo. Jacobo va a ser el primero de los discípulos muertos. En Hechos 12, el primer discípulo martirizado fue este Jacobo, hermano de Juan, que dice que Herodes lo hizo asesinar. Entonces, de los 12, el primero en ser asesinado fue Jacobo, el hermano de Juan. Ambos hijos de Zebedeo. Después tenemos a Felipe apóstol, ¿cierto? Porque después hay un Felipe en Hechos 6 que ese es diácono. No hay que confundir este Felipe apóstol con Felipe el diácono. Cuando se eligen a los diáconos, allí en Hechos 6, el más famoso de ellos fue Esteban, ¿cierto? Que murió apedreado, fue el primer mártir cristiano. Otro de esos diáconos famosos es Felipe, que tenía, dice que 4 hijas que profetizaban. Ese es el que el Señor lleva y le predica al eunuco. Ese es el que el Señor utiliza después para Samaria, donde aparece Simón el mago. Bueno, pero ese era Felipe el diácono, no es este Felipe el apóstol. Son 2 Felipe distintos. Felipe, Bartolomé, que en otros pasajes se lo lee como Natanael, es decir, Bartolomé y Natanael es lo mismo. Bartolomé y Natanael. Tomás, este es el incrédulo, ¿no? En algún momento dice llamado Dídimo. Dídimo significa gemelo, es decir que Tomás, el incrédulo, tenía un gemelo. Sin embargo, fíjense cómo hace el Señor, lo eligió a Tomás, pero no a su hermano que era gemelo. ¿Dónde estaba el otro gemelo? No sabemos, la Biblia no nos narra nada de él. Pero Tomás dice en otro pasaje era llamado Dídimo. Dídimo significa gemelo o mellizo. Bueno, vio cuando el Señor elige, el Señor llamó de esos gemelos, de esos mellizos, gemelo creo que es lo más correcto, de esos gemelos llamó a Tomás y no a su hermano. Bueno, Tomás, el gemelo, el Dídimo. Mateo, el publicano, este era justamente el pro-Trump, digamos, ¿no? Jacobo, hijo de Alfeo, ¿ve? Este es otro Jacobo, que no es el primer Jacobo, hijo de Zebedeo, ni es Santiago, el escritor de la carta de Santiago, el hermanastro del Señor. Bueno, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, es la misma persona, Jacobo, Lebeo, Tadeo, es lo mismo. Simón el cananista, acá está. Entonces usted tiene a Mateo el publicano, digamos el pro-Trump, y tiene Simón el cananista, el pro-Maduro. Qué tremendo, qué mezcla acá que hay, ¿no? En otro momento, el cananista, ¿qué significa el cananista? El que quería la liberación, este era del Frente Patriótico por la Liberación de Canaán. Una cosa así más o menos. Este era un sicario, un extremista, este es terrible. Este si habían bomba en aquel tiempo, este andaba colocando bomba, un desastre. Sin embargo, se convirtió al Señor, el Señor lo llamó. Por eso la Biblia dice, de lo vil y menospreciado del mundo llamó Dios. Es interesante que usted se detenga un día, más allá de este estudio, a analizar, ¿no?, el trasfondo de cada uno de estos personajes, ¿no? Qué tremendo analizar estos detalles. Yo le estoy comentando algunos detalles nada más, pero realmente hay muchísimo para ver. Simón el cananista, el celote. Este hombre, el sicario, acá está, ¿no? Este trabajaría para Pablo Escobar, una cosa así, ¿no? Un sicario. Y Judas Iscariote. Iscariote, que este Judas no es el Judas de la carta de Judas. Aquel Judas, acuérdese, es hermanastro de Jesús. Santiago, que es Jacobo también, Santo Jacobo es Santiago, también es hermanastro del Señor Jesús. Este Judas Iscariote. Iscariote es un adjetivo gentilicio, significa nacido o natural de Queriot. Es decir, este era Judas de Queriot. Ahí había una ciudad que se llamaba Queriot y los habitantes de Queriot eran Iscariote. Así como los habitantes de Penco son penquistas, ¿cierto? Creo que lo dije bien, si no, corríjame. Los habitantes de Bahía son bahienses. Bueno, los habitantes de Queriot eran iscariotes. Entonces este Judas, Iscariote no es en sí el apellido, sino es el adjetivo gentilicio. Él vivía o nació o se crió en Queriot, la ciudad de Queriot. Judas Iscariote, Judas de Queriot, el que también
le entregó. Bien, esos son los nombres de los discípulos, ¿no? Ahí tenemos básicamente sus nombres. La elección de los 12 apóstoles luego de una larga noche de oración, bueno, así lo tenemos en Mateo 10 y en Lucas capítulo 6 también tenemos los nombres, ¿no? Después viene de esto el sermón justamente del monte. En Mateo capítulo 5 al capítulo 7, uno de los sermones, si no el más largo, uno de los más largos, creo que es el más largo que dio el Señor, una predicación, un sermón bien largo, ¿no? El sermón del monte. Y en este sermón se hace el establecimiento de las bases de la conducta en el reino de los cielos, es decir, ¿qué espera Dios de nuestra conducta como ciudadanos del reino de los cielos? Pensado a futuro y pensado también para hoy, porque no podemos, algunos dicen, bueno, estas enseñanzas se aplican al reino milenial. No se aplican a hoy en día. Bueno, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, vosotros pues oraréis así. Bueno, todo eso está dentro del sermón del monte, que comienza con las bienaventuranzas. Yo les recomiendo leer el sermón. Es de Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Todo eso es un sermón que el Señor dio de corrido, uno tras de otro. Fue enseñando y enseñando, un discurso larguísimo, muy largo el discurso, ¿sí? Bueno, eso está narrado allí en esos 3 capítulos. Comienza con las bienaventuranzas, pero sigue después, ¿no?, con toda una serie de enseñanzas. Allí enseñó acerca del adulterio, acerca del ayuno, enseñó acerca de la sal, acerca de la oración, acerca del juzgar a los demás, del prejuicio en realidad, ¿no? Así que toda esa serie de enseñanzas están contenidas dentro del Sermón del Monte. Les recomiendo leerla, ¿sí? Entonces, es el establecimiento de las bases de la conducta en el reino de los cielos. Es decir, si nosotros venimos al reino de los cielos, venimos al reino de Dios, venimos al reino de la luz, hemos salido del reino de las tinieblas, se espera este tipo de conducta de parte nuestra. Con la ayuda, por supuesto, del Espíritu Santo. Humanamente es imposible, ¿cierto? No. Porque ya dijimos, el nuevo nacimiento es operado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios y hacen una transformación, hay una regeneración, hay un nuevo hombre, hay una nueva criatura, hay una nueva mujer. Entonces, no se puede en términos humanos vivir esto. Algunos dicen, vamos a vivir como el Sermón del Monte. No, la verdad no se puede, humanamente no se puede. Para ser ciudadano del reino de los cielos hay que haber nacido de nuevo. Ya se lo había dicho antes a Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y estas son las reglas básicas del reino de Dios. ¿Cómo se espera que los creyentes vivan? Aplicado ahora, cierto, espiritualmente, aplicado en el reino milenial, por supuesto que va a ser el reino de Dios establecido sobre esta tierra, una teocracia, un reino de 1000 años. Pero esas son las reglas, esas son las bases que tenemos que nosotros vivir, ¿no? El sermón del monte. Su estilo de predicación más bien es una homilía. Homilía es un mensaje, bueno, ahí como está, no tan formal. Bueno, nosotros cuando predicamos, estos días mi hermana Katy se acuerda que estuvimos viendo cómo predicar, ¿sí? Cómo predicar, cómo hacer sermones. Y en una predicación uno tiene ciertas pautas, ciertas reglas, ¿no? Tiene un título, tiene una cláusula 1, una cláusula 2, una cláusula 3, una introducción, una conclusión, va utilizando ilustraciones, es decir, tiene un esqueleto, tiene un bosquejo la predicación. Ya sea un sermón textual, un sermón temático, un sermón expositivo, tiene un bosquejo, tiene una estructura. En la homilía no. En la homilía es como un comentario, como que uno va comentando simplemente. Esa es la diferencia entre homilía y un sermón clásico, ¿sí? Por eso dice acá, su estilo de predicación más bien es una homilía, es decir, un tipo comentario. Él como que va haciendo un comentario de las cosas, sin una estructura tan así detallista como nosotros tendríamos en un sermón. Bueno, cualquier duda le preguntan ahí a mi hermana Katy, que a propósito está haciendo muy buenos sermones y tiene aprobada la materia homilética, ¿no? El arte de preparar sermones. La verdad, muy buen trabajo. Después tenemos de Capernaum a Naín. Otra vez estamos en el norte, ¿cierto? Es decir, él bajó, todo el año de popularidad es allá en el norte, mientras iba subiendo pasó por Samaria, la primera predicación allá en el norte, su segundo milagro, muchos milagros después, una bajadita hasta Jerusalén, ¿cierto? A la Pascua, donde sanó al cojo en el estanque de Betesda, y luego después se vuelve para el norte,
la elección de los 12 apóstoles, sigue en el norte, el sermón del monte, todo en el norte, y ahora está en Capernaum, todo en el norte, todo en Galilea. Es decir, que hizo una pequeña escapadita a Jerusalén para la Pascua, nada más. Sigue en el norte, en Capernaum, allá y Naín, todo es el norte. En la parte norte, en lo que es la región de Galilea, allí se está desarrollando todo este tema, ¿no? Por eso decía yo que normalmente en las clases que damos por Skype, ahí trabajamos con mapas. Entonces una de las tareas de los alumnos es poder marcar en un mapa dónde está Naín, dónde está Capernaum, cuántos kilómetros hay de acá a allá, la vuelta que se daban, dónde estaba Samaria, cómo estaba Dios. Entonces uno ya se va ubicando después mentalmente cuando está predicando y sale una ciudad, uno ya sabe dónde está. ¿Por qué? Porque lo trabajó en distintos mapas. Bueno, son las tareas que hacemos, ¿cierto?, en las clases bíblicas vía Skype. No lo podemos hacer acá, insisto, porque esto es Facebook y no nos da para hacer eso. Pero en las clases bíblicas sí hacemos eso, trabajamos con mapas y damos abundante tarea para hacer. Si no, pregúntele a mi hermana Katy. Nubia nos dice, perdón pastor, pero creo que me puede repetir a qué se refiere homilía. Homilía es como un comentario, mi hermana. Es como que yo voy leyendo la Biblia, como hice recién yo. Entonces llamando a sus 12 discípulos, ve mi hermana, eran 12 discípulos, no eran ni 13 ni 11, 12, porque cada uno es representativo de las 12 tribus de Israel. Eso es una homilía, es decir, estoy haciendo un comentario nada más. Eso es una homilía. Les dio autoridad sobre su espíritu y su mundo. Quiere decir que a partir de ese momento tuvieron autoridad. Antes no tenían autoridad, la autoridad viene delegada por el Señor. Ve, estoy haciendo un comentario, eso es una homilía. Es hacer un comentario. El estilo de predicación del Señor era homilías, es comentario. No tenía una estructura tan formal. No. Eso lo enseñamos nosotros, ¿cierto?, en las clases de predicación. Yo he hecho ese estilo de predicación, estilo comentario, estilo homilía, y también, por supuesto, hacemos predicaciones ya con técnicas, ¿cierto?, de sermones, que es otra cosa, ¿no? Distintas clases de sermones, por lo menos 3. Pero eso es una homilía para responder a usted. Es un comentario, es ir comentando las cosas, sin tener una estructura así súper detallista, súper separada, en primer punto, segundo punto, tercer punto, no. Uno va comentando. Bien, seguimos adelante. Entonces de Capernaum a Naín, allá en Galilea, ¿no?, sanó al siervo del centurión, otra vez mediante la palabra. Esta es la segunda vez que él da una palabra, di la palabra y mi siervo sanará. Ya había pasado algo similar. Y ahora pasa con el centurión. El centurión viene, le pide, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, tan solamente di la palabra de mi siervo. Por eso no nos preocupemos. A veces la gente está esperando del pastor, no, porque el pastor tiene que venir a ungir y esto. A ver, hermano, no se trata de que ungir. ¿Sabe lo único que transmitimos nosotros con nuestras manos? Microbio. Es todo lo que podemos transmitir. Nada. Gérmenes. Coronavirus. Es lo único que podemos transmitir. El Señor no necesita de alguien que vaya y unja. A veces se puede, a veces no se puede, no se preocupe. Dios responde a distancia. Esta es la segunda vez que Él, sin tocar a nadie y sin ir a la casa de nadie, Él dice la palabra y allá ocurre. Porque Él es Dios manifestado en carne. Así que tengamos fe cuando oramos a distancia. Dios puede estar obrando allá sin que nadie ponga sus manos, sin que nadie unja, sin que nadie haga nada, ¿no? Porque es el poder de Dios, es la respuesta a la oración. La oración eficaz del justo puede mucho, mis hermanos. Cuando Naamán fue sanado, él venía también con este preconcepto, permítame, cristiano evangélico. Él dijo, yo pensé que el varón de Dios iba a salir, iba a levantar las manos a su Dios, iba a clamar, luego iba a poner sus manos sobre la llaga iba a ser... Él se hizo la película de cómo tenían que ser las cosas. Dios no está limitado a eso. Y Dios no está condicionado por eso. El profeta Eliseo mandó a decirle, ni siquiera abrió la puerta, ni salió de su casa, mandó a decirle, dile a Naamán a través de su criado, Giesi, dile a Naamán que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Ni salió él. Y sin embargo, Dios obró igual.
Porque Dios no está limitado a una metodología. Por eso a veces hacer no, es que tienen que ir a la casa a ungirlo con aceite. Si se puede, bien, y si no se puede, también, porque Dios no está limitado al aceite. Dios no está limitado a las manos del pastor. Dios no está limitado, mis hermanos, a que ungen un trapito. No, esos son ejemplos de que Dios puede hacerlo. A veces oramos por una prenda. Yo he orado por una prenda, porque resulta que la persona está en el hospital, está internada y no podemos ir a verlo. Entonces alguien trae una prenda, como le pasó a Pablo. Oramos por la prenda y enviamos la prenda. Pero a veces no hay ni prenda, por lo tanto tenemos que orar con fe, creyendo que el Señor puede obrar y Él puede actuar a distancia. Ya lo está demostrando. Entonces, todos estos casos simplemente es no para hacer culto de esa situación y para que lo tomemos como que sí o sí el Señor actúa, sino para demostrarnos que Él actúa de muchas maneras, de muchas formas. Siempre, por supuesto, consecuente con su palabra, desde luego. Dios no va a hacer nada que esté en contra de su palabra ni en contra de su santo carácter, desde luego que no. Pero Él actúa de muchas maneras. Entonces, no nos hagamos problemas si un día estábamos enfermos y el pastor no pudo venir a nuestra casa a ungirnos. No hay problema. Si Dios escucha, igual allá. La oración eficaz del justo puede mucho. Así es que no hay ningún problema con eso, ¿no? Y en otra ocasión, si mal no recuerdo, le pasó, no me acuerdo ahora si fue a Elías o a Eliseo, a Eliseo fue, que mandó a su criado con su báculo para que lo pusiera sobre una persona, creo que eso fue sobre el hijo de la viuda, y no pasó nada, hasta que tuvo que venir él y orar personalmente. Bueno, Dios actúa como Él quiere, mis hermanos, como Él quiere. Él es soberano, Él es el Señor. De Capernaum a Naín sanó al siervo del centurión otra vez, ¿no? A distancia, sin ir, sin estar presente, no importa eso. Resucitó al hijo de la viuda, iba pasando y él se vio movido a compasión allí. Es más, ni siquiera le habían pedido. Y él detuvo el féretro, detuvo la procesión allí y resucitó al hijo de la viuda. Él se compadece, como dice la Escritura. Él se compadece de nosotros, se acuerda de que somos polvo. Y yo muchas veces le digo eso al Señor. Señor, acuérdate que somos polvo, de que somos débiles, de que no podemos, de que no tenemos, de que no alcanzamos, de que nos duelen las cosas. Señor, acuérdate de que somos polvo. Porque la Biblia dice eso. Él se acuerda de que somos polvo. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Nadie le dijo a él que orara por ese joven, por ese cajón, por esa procesión, por ese féretro que iba a pasar. Nadie se lo pidió. Sin embargo, él fue movido a compasión y a misericordia. Hizo detener el cortejo fúnebre. Él levantó a ese joven y lo entregó a su madre, a esa abuela, a esa anciana. Porque Él es muy misericordioso. ¿Se dan cuenta allí? Entonces, muchas veces nosotros no pensemos en el protocolo. No, pero es que tienen que la oración ser en el templo y tienen que ungirle los diáconos y rociarlo con aceite. De oliva tiene que ser. Extra virgen, traída del huerto de Getsemaní. Dejémonos de tontería, hermano. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y Dios a veces va a sanar en el altar, va a sanar en la casa, va a sanar yendo de camino, va a sanar de muchas maneras. Él hace como Él quiere, pero siempre de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su santísimo carácter, ¿no? Jorge nos dice, así es, amén, ahí está la fe, ¿no? Que tenemos la convicción y la certeza de que la obra la va a hacer nuestro Dios. Amén, porque Él la hace, ¿cierto? Él es el que hace. Entonces, no hagamos culto nosotros de una metodología. Eso es una muestra para que nosotros veamos lo que Dios puede hacer. Pero no es para decir, Dios va a obrar de esta manera exclusivamente. No, Él obra de maneras que a veces nosotros no lo sabemos, no lo sospechamos, no hay manera. Por eso más de una vez también le he pedido al Señor, Señor, sorpréndenos. Porque nosotros, sin querer queriendo, ¿no? Como que lo tratamos de condicionar a Dios. Estamos como Naamán. Va a salir el siervo y va a levantar sus manos y va a invocar a su Dios y las va a poner sobre la llaga. No va a pasar nada de eso. No va a pasar nada de eso, pero Dios va a ser glorificado. Bendito sea el Señor. A ver si podemos terminar esta parte y ya finalizamos, ¿no? Pues ya son las 22:11. Bien, resucitó al hijo de la viuda, recibió a los enviados de Juan el Bautista. Claro, ahora estaba de nuevo en el norte, Juan seguía encarcelado en el sur.
Juan seguía encarcelado en el sur y con la pregunta, y Juan no, flaqueando la fe. Fíjense, Jesús dijo de Juan el Bautista, de los nacidos de mujer no hay mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo para ese hombre también flaqueó la fe. Él le mandó una pregunta con unos ayudantes. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Estaba fallando la fe, estaba flaqueando. Todos podemos fallar o flaquear en algún momento. Todos. Este hombre, el más grande nacido de mujer, lo dijo el Señor, no es una opinión mía. Sin embargo, su fe estaba flaqueando. Y el Señor dice que en ese momento le agarró como un ataque de milagros, le sanó, dio vista a los ciegos y esto y lo otro. Id y contad a Juan lo que habéis visto. Los ciegos ven, los paralíticos andan, los mancos son sanados, a los perdidos es anunciado el reino de Dios. Bienaventurado el que crea en mí y no haya tropiezo en mí. Esa fue la respuesta que le mandó el Señor. ¿Ven? Evidente. El Señor no se conformó con decirlo, sí, no, dígale que se quede tranquilo que soy yo. No, manifestó ahí su gloria, le agarró, lo digo entre comillas, ¿cierto? Con todo respeto por nuestro Señor, le agarró como un ataque milagroso en este momento, permítanme esta expresión, ¿cierto? Con todo respeto. Y él hizo en ese momento un montón de milagros allí, tremendos, y le dijo, vayan y cuéntale lo que pasa. Díganselo ustedes. Y eso iba a reconfortar a Juan. No eran solamente palabras, era la demostración del poder de Dios. Era la demostración de la gracia de Dios sobre la vida de nuestro Señor. Una mujer le unge los pies en la casa de Simón el fariseo. Al regreso a Capernaum, bueno, sabemos el caso de esta mujer, ¿no? Al regreso a Capernaum sanó al mudo endemoniado y blasfemaron los fariseos. Ahí se produce el pecado imperdonable. Recuerden que el pecado imperdonable, aunque ya hemos hablado de esto, solamente lo pueden cometer los incrédulos, no los creyentes. Vuelvo a reiterar, porque la cultura evangélica está llena de cosas que no son bíblicas. El pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, solamente lo pueden cometer incrédulos, en este caso los fariseos, no los creyentes. Es decir, que si yo soy creyente, yo no puedo cometer el pecado imperdonable, yo no puedo cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es negarme obstinadamente y sin sentido, de puro testarudo nada más, a creer que Jesucristo es el Señor. Pero es que yo creo que Jesucristo es el Señor, por lo tanto yo no he cometido ese pecado. Algunos equivocadamente lo que dicen es esto. Dudar de las manifestaciones espirituales en la iglesia es blasfemar contra el Espíritu Santo. Falso. ¿Lo vuelvo a reiterar? Falso. ¿Lo vuelvo a reiterar? Falso, falso, falso y falso. Dudar de las manifestaciones espirituales en medio de la iglesia es saludable. Porque dice 1 Corintios capítulo 14 que cuando hay profecía en la iglesia los demás juzguen. Otra vez. A muchos estos les molesta. No, hermano, no dude, no blasfeme del Espíritu. No. La Biblia me manda, los demás juzguen. Juzguen, analicen, tomen la Biblia. Pablo fue a enseñar a Berea. Los creyentes, dice la Biblia, tomaron la Biblia, tomaron las Escrituras y veían si estas cosas eran así. Es decir, puede estar Pablo predicando, pero usted tiene que agarrar la Biblia e ir ahí, a ver qué dice. Si lo que me está enseñando Pablo es lo que la Biblia dice. Usted tendría que ahora agarrar su Biblia. Lo que dijo el pastor Mauricio es gravísimo porque yo escuché otra cosa. Bueno, agarre su Biblia y vaya a 1 Corintios 14 y búsquelo dónde está. No le voy a dar el pasaje, le di el capítulo nada más. Búsquelo a ver si está. Porque eso es lo que dice la Biblia, los demás juzguen. ¿En base a qué? No, es que a mí no me gustas, hermano. No, ese juzgamiento no, eso es prejuicio. Juzgue en base a la Escritura. ¿Está escrito o no está escrito? ¿Dice esto la Biblia o no lo dice? La blasfemia contra el Espíritu Santo no es dudar de las manifestaciones espirituales en la iglesia. No es eso. La blasfemia contra el Espíritu Santo es negarse a creer que Jesucristo es el Señor, de puro porfiado que soy. Solamente un incrédulo, un impío, los fariseos podían cometer eso. ¿Está claro? Lo vamos a seguir dejando acá por ahora. Los dejo con esa inquietud, con ese interrogante. Ya cerca del final del año de popularidad, pero los dejo con esa inquietud para que usted vaya a su Biblia, tome su Biblia y verifique lo que yo le estoy diciendo. Vuelvo a reiterar, Pablo fue a Berea. Pablo, el tremendo hombre de Dios, él les predicaba. Los hermanos de Berea dijeron, momento, vamos a ir a la Biblia a ver si lo que me estás diciendo es así. Y la Biblia dice, bien,
Eso es lo que hay que hacer. Y yo les digo ahora a ustedes, hermanos, bien, eso es lo que hay que hacer. No se queden con mi opinión. Vayan a la Biblia a ver si lo que yo les digo es verdad o no. Y si es verdad, ustedes lo aceptan. Y si no es verdad, el próximo lunes ustedes me cuentan aquí. No, pastor, lo que usted dijo está equivocado porque no está en la Biblia. Ahora, si está en la Biblia, los que se enojan, enójense. Pero está en la Biblia escrito. Y para mí, lo que la Biblia dice es lo que manda. Hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a estar terminando por aquí y será, si Dios lo permite, hasta el lunes que viene. ¿Sí? Oramos al Señor. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.